Buenas tardes a todos los presentes. Soy Esther Quiroz Uribe, encargada de la Unidad de Extensión de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles, y nos encontramos hoy de manera virtual a inaugurar la serie de galerías virtuales online que tendremos durante el 2021 a 2022 del Campus Los Ángeles. Hoy tendremos una jornada de conversación en torno a un trabajo fabuloso que está llevando el artista invitado y que conoceremos en breve. Para esta oportunidad les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos para no causar interferencia en nuestra transmisión, y queremos instarles a escribir en nuestro chat saludos, comentarios y preguntas acerca de esta actividad. Queremos saludar a las autoridades de la Universidad de Concepción que nos acompañan el día de hoy, cuerpo directivo, personal universitario y asistentes internacionales y nacionales que nos acompañan de manera virtual esta tarde. De forma muy afectuosa también nombraremos a quienes han formado parte del equipo de trabajo que ha hecho posible en conjunto con la unidad de extensión que esto se lleve a cabo hoy. Unidad de vinculación con el medio del Campus Los Ángeles, la red alumni de la Universidad de Concepción y el equipo de comunicaciones e informática del Campus Los Ángeles. Para comenzar, hablaré acerca del artista que hoy presentará su trabajo. Su nombre es Emilio Said, de nacionalidad mexicana. Su trabajo refleja los caminos de un artista que transita libremente entre pintura, gráfica expandida, arquitectura, arte sonoro, disciplina de la arquería, generando en cada movimiento nuevos brotes rizomáticos como posibilidades de crecimiento para la obra y el pensamiento. Su exposición individual, Architect's Paradox, se presentó recientemente en Kastelhaus, Salzburgo, Austria. Emilio ha expuesto su obra de manera individual y colectiva en ciudades como Berlín, Hamburgo, Frankfurt, Bremen, París, San Remi, Viena, Salzburgo, Bruselas, Budapest, entre otros. Cuenta con múltiples distinciones, entre las que destacan el primer premio de adquisición bienal nacional José Atanasio Monroy en Guadalajara, artista, premio de adquisición en primer bienal internacional de grabado Museo Posada Aguascalientes, Artist in Residence Salzburgo, Austria, Residencia Taller de Lyons, París, Francia, Artist in Residence Viena, Austria, premio de adquisición en primer bienal de estampa contemporánea MUNAE en Ciudad de México, beca Jóvenes Creadores FONCA en pintura y gráfica, premio de adquisición Encuentro Nacional de Arte Joven. Y bueno, en México su obra ha tenido presencia en diferentes museos de arte contemporáneo, arte moderno, Museo Ciudad de México y en otras partes también del mundo. El día de hoy lo conoceremos y admiraremos su obra. Queremos presentar a todos a Emilio. Hola Emilio, ¿cómo estás tú el día de hoy? Hola Esther, muchas gracias por la invitación. Muy contento de poder compartir con ustedes parte del proceso de mi trabajo. Muchas gracias también a ti por acudir a nuestro llamado y ser, la persona que va a inaugurar nuestra serie de galerías de arte virtual de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. También con ustedes quiero dejar el día de hoy a Joana Martín Mardones, licenciada en Artes Plásticas, mención Pintura, Universidad de Concepción, Premio Universidad a la Excelencia Académica, Magíster en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Concepción, diplomado en Gestión Cultural en Argentina, con múltiple y tremendo currículum acá que podemos ver. Dentro de su obra tenemos una obra pictórica marcada en tendencia a la mancha abstracta. Es un artista que plantea su preocupación por conceptos como la autoridad, los procesos identitarios, las alteridades, el devenir, la territorialidad, la ciudad y sus textos, con la construcción de una estructura geográfica y humana donde la ruptura, el quiebre y la fisura serán herramientas pregnantes en su propuesta. Es una persona que ha estado trabajando con nosotros en la unidad y ayudándonos a que esto sea posible el día de hoy, y queremos también que ustedes la conozcan porque va a ser la persona que va a estar interactuando codo a codo con nuestro artista el día de hoy. Hola Joana, ¿cómo estás? Hola, muy bien Esther, muchas gracias. Muchas gracias a ti también por estar el día de hoy presente y por también permitirnos tener a este artista también con nosotros el día de hoy. Bueno, sin más que decir, yo voy a dejar con ustedes ahora a Joana Martín y Emilio Said para que podamos presenciar estas obras maravillosas.
Gracias. Emilio, quisiera dejarte a ti primero que partas con tu presentación. ¿Te parece? Claro. Que eres el artista invitado, así que tú partes. Sí, muy bien, muchas gracias, Joana. Pues les voy a compartir parte de los procesos de esta pieza de Archer's Paradox y voy a ir platicándoles paso a paso cómo se fue dando. Entonces, Archer's Paradox, esta pieza, fue una acción que llevé a cabo a finales del 2018 en la antigua estación de ferrocarriles de Yucatán. Ahora es la Escuela Superior de Artes de Yucatán, un espacio muy generoso con esta historia. El piano que interviene lo ubicamos a la mitad de los andenes. Y bueno, para ponernos en contexto, quiero mencionar de dónde vengo brevemente. Mi formación como artista visual ha sucedido en los talleres de grabado. He tenido un taller de grabado durante 20 años en la Ciudad de México. He tenido oportunidad de trabajar con artistas de distintas generaciones. Estudié artes visuales en la Escuela de Bellas Artes de México y una maestría en la ESAI. Y es decir, mi formación de grabador y pintor poco a poco me fue llevando a la búsqueda de expandir los medios que estaba trabajando. Estas investigaciones me ponen en contacto con nociones arquitectónicas, con un interés creciente acerca de las nociones de espacio entendidos como urbano, el espacio público, privado, y de alguna manera, para resumirlo, en la posibilidad de generar metaespacios, estos que pueden suceder en un campo pictórico o en la superficie y la impresión de un grabado, de una placa de grabado y la impresión en papel, y poco a poco en la exploración de nuevas piezas que tengan relación con los individuos que circulan en la ciudad, que construimos toda la circulación, el flujo de un entorno urbano. Y bueno, en esta búsqueda de delinear, o más bien de desvanecer las líneas fronterizas entre los medios, es decir, entre la arquitectura, la pintura, la gráfica o las intervenciones para sitio específico, es que me he dado a la tarea de visitar y explorar nuevos territorios como artista. En este caso, me di a la tarea de integrar una de las prácticas que me ha acompañado durante años en mi vida y que es la arquería. Esta disciplina era una práctica paralela a mi actividad. No la contemplaba como parte de mi práctica artística, sino como una disciplina, como un deporte que sin lugar a dudas me otorgó algunas aportaciones, ¿no? a mi práctica artística. Estoy pensando en una noción compositiva, una manera de tomar decisiones a la hora de estar pintando o de estar resolviendo piezas tridimensionales. Es decir, el arco y la disciplina de la arquería involucra algunos aspectos como la noción de que la flecha es una extensión de la voluntad, nociones espaciales como la parábola que debe de tomar la flecha para llegar a su destino. Estas cuestiones más físicas, más sensoriales, tienen una repercusión en mi producción. Llegó el momento en el que me di a la tarea de hacer esta integración con las demás prácticas. Y junto con Javier Álvarez, un gran músico y artista mexicano,
nos pusimos a trabajar primero bidimensionalmente, intervenciones sobre sus partituras y después esta acción del piano. La acción consistió en un acto performático en el cual yo disparaba flechas que previamente habían sido preparadas. Me refiero a otorgarles mayor superficie a la punta que las puntas que podemos observar en las fotos, ¿no? Es decir, la punta tradicional pasaría entre el cuerpo del piano y las cuerdas y sería mucho más fácil con estas adecuaciones obtener un sonido más complejo, que estos objetos percutieran, hicieran contacto, chocaran con mayor número de cuerdas en el cuerpo del piano. Fue así que empecé a construir estos extraños injertos en las flechas. Esta es una vista de la antigua estación de ferrocarriles, en donde ubicamos el piano y decidimos en algún momento que sería importante tener público, invitar público a presenciar en vivo esta acción. Primero, la idea original era videarlo y después transmitirlo. Nos importaba la exploración de este experimento, sin haber realizado algún ensayo, solamente pláticas y cuestiones técnicas. Pero decidimos que la presencia del público era importante porque de alguna manera iban a ser testigos y partícipes de lo que estaba sucediendo. La acción sucede en un tiempo determinado que fue muy breve, digamos 14 minutos, pero durante este tiempo y durante la acción, desde el primer disparo de la primera flecha, hay esta sensación de que el tiempo se oblonga. A cada disparo responde el compositor, Javier Álvarez, con una alteración del sonido. Es decir, empieza a construir una pieza electroacústica simultáneamente. Esto permite, más allá del impacto sobre el piano, de una pieza que queda flotando en el tiempo y que a la cual se le van sumando nuevas capas sonoras. El piano deja de ser el instrumento y se convierte en un medio. El verdadero instrumento se vuelve ahora toda la bóveda de lámina de esta antigua estación, el cuerpo del público que también recibe la reverberancia del sonido. Pero bueno, esto es después de la acción. Pero les voy a transmitir un video editado en donde vamos a poder percibir de qué estoy hablando cuando hablo de la pieza electroacústica, de la pieza sonora. Voy a poner el video y a ver, no sé si no estoy compartiendo, ¿verdad? No, Emilio. A ver, voy a compartir nuevamente. Perdón, estoy buscando. Aquí estamos, de acuerdo. Compartir. Ahora estoy compartiendo. Sí, estás compartiendo, pero te falta compartir el video específicamente. Ahora va. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí va el video. Se va a escuchar un poco cortado, pero después los invito a que visiten la página del museo en donde podrán verlo de corrido. Esto, aunque un poco saltado, nos va a dar la idea de la pieza y del sonido.
Bueno, voy a retirar el video y voy a seguir compartiendo aquí. No sé si seguramente se empezó a cortar la transmisión del audio, pero nos da un sonido de esta sobreposición de capas. Esta idea de que el tiempo se oblonga durante la acción, de que cada disparo es una extensión de la voluntad y de que haga una composición en todo el cuerpo del piano, proviene de la idea y de la intención de generar una pieza, un gesto poético, una pieza que se vuelva evanescencia de sí misma. Al final queda un piano, un cuerpo de obra bastante pesado. Para mí es un vestigio, registro de una acción, guarda la memoria de todas estas capas y de estos tiempos contenidos y abre una nueva posibilidad en las reflexiones que como artistas tendremos posteriores a esta acción. Mi regreso a la pintura, a la gráfica, nunca será igual después de esta pieza. Después de casi inmediatamente, unos días después, tuve oportunidad de hacer la residencia en Salzburgo y comencé a hacer otro tipo de piezas, de reflexiones. La distancia física de mi ciudad, de Mérida, Yucatán, me permitió acceder a otra forma de entender lo sucedido. Empecé a realizar esta especie de partituras arquitectónicas, esta sobreposición de niveles, de capas sobre papel vegetal, dibujos, planos, patrones de costura, flujos que asemejan la estructura del sonido. Este es un ejemplo de una síntesis del sonido. Estas partituras arquitectónicas después fueron completadas con intervenciones sobre partituras de Javier Álvarez. De la misma manera, son acciones que llevan un tiempo flecha a flecha y se vuelve una especie de intervención puntual, la manera de construir una constelación sobre la partitura, una nueva capa legible en esta partitura que ya es algo más que musical. También la distancia y la residencia en Salzburgo me permitió generar este libro de artista, al cual le llamé Archer's Paradox, y que está nutrido de más reflexiones que dibujos. Es la narración y la reflexión del ejercicio de haber vivido y haber realizado esta pieza en coautoría. En fin, de puño y letra y con algunos diagramas, empiezo y sobre todo en papel negro, que para mí es una especie de radiografía del artista, ¿no? Una forma de visibilizar lo invisible o lo intangible que es el sonido. Entonces, después de estas reflexiones es que comienzo a hacer estas piezas que están aquí. Esta, por ejemplo, le llamo progresión, es como el flujo del sonido y tiene intervenciones con letra set también, ¿no? Estos antiguos elementos que usaban los diseñadores y arquitectos.
De esta manera empiezo a hacer arquitecturas sonoras, y otro ejercicio que para mí fue muy importante fue trabajar con el registro fotográfico a manera de imagen fractal, una forma no narrativa de regresar y reflexionar en el acto realizado. De esa forma construí estos collages fotográficos, recortando, armando, desdoblando. Siempre me ha interesado la posibilidad de estos nuevos brotes rizomáticos, de que la pieza es algo que muta cada vez que reflexionamos y que es mencionada. En este collage fotográfico que estamos viendo, tenemos aquí un breve fragmento del arquero y el piano. Todo lo demás se vuelve una pieza abstracta que está construida por estos cortes temporales, fractales, de la misma acción. Esto es parte de un Open Studio en Salzburgo, en donde empiezo a combinar estas reflexiones. Posteriormente, la obra sigue teniendo repercusiones y una vida propia. Expuse en un museo el piano intervenido y la serie de partituras arquitectónicas o de las reflexiones sonoras, ¿no? En una línea una línea que podría ser leída más como una pieza más conceptual que narrativa, iniciando con las partituras y después con un desprendimiento de piezas. Esto es un ejercicio con un objeto que le otorga un peso al papel vegetal y a los diagramas que existen abajo, ¿no? Otra manera de representar mi noción de tránsito entre fronteras. Nuevamente, formatos más grandes para estas partituras o arquitecturas sonoras, y una nueva pieza o un nuevo brote. Esta pieza se llama Piedra golpeando el agua. Más que reflejar o representar la acción de una piedra generando ondas, me gusta pensar en el sonido, en las capacidades o alcances metafísicos que puede tener la poética de una piedra golpeando el agua. Una nueva vista de la pieza en el museo, y ahora algunos vestigios de las flechas ahora son puestas en una vitrina. Son estas las flechas de las que hablaba, que generaban mayor contacto con las cuerdas del piano. Algunas rebotaban, como vieron, algunas golpeaban en la estructura metálica y generaban un golpe seco y sacaban una chispa. En fin, el piano tuvo un nuevo giro, una nueva forma de ser montado en una feria de arte en Yucatán, y la sede era una antigua casa Art Deco, y escogimos la zona de la alberca para ubicar el piano, el video del piano en tamaño 1:1 y unas bocinas que no se ven, que están replicando la pieza electroacústica. Las condiciones van cambiando, va habitando de manera distinta el piano, la iluminación genera otros extraños, como estos prismas de colores que suceden atrás. En fin, para mí ha sido una exploración en un territorio fértil que me ha regresado a la gráfica y a la pintura con una nueva visión, con una forma de entenderme como artista, siempre en constante renovación. Este es un grabado reciente, también consecuencia de estas reflexiones de la caja sonora, y en una combinación de placas genero estas polifonías. Me refiero a la voz de varias voces, es decir, 2 placas de grabado generando algo más complejo que la suma de 2 colores. ¿Y qué pasa en pintura? Bueno, este es un ejemplo de un bastidor con polvo de grafito, óleo, algunos impactos muy discretos de flechas
que generan una constelación. Y bueno, quiero dejar aquí la presentación para establecer un diálogo con Joana. Esta fue para mí una pieza que ha marcado totalmente mi presente artístico, mi entender no solamente como un artista activo y que ejerzo la movilidad en el mundo como productor, sino también como docente. Y quiero mencionar que para mí la docencia es también una práctica que me complementa, es la manera simultánea de afectar mi contexto. Es decir, además de afectar mi contexto con mi obra, considero que propiciar la voz autónoma de los estudiantes bajo mi tutela es una forma de largo aliento, directa, inmediata, de aportar y afectar positivamente el contexto del arte contemporáneo en mi país. Emilio, muchas gracias por esa presentación, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que es un lujo tenerte. Conozco toda tu trayectoria, tuve la posibilidad de conocer tu trabajo en Mérida, en México, conocer también el trabajo que haces de manera colectiva con otras personas y el que haces de manera individual. Es un trabajo muy, muy interesante, de mucha reflexión, y por eso también es tan importante que hoy día estés con nosotros y que seas tú el artista que está para la apertura de la galería, que es el que inicia la galería virtual de la Universidad de Concepción. Y es interesante tenerte porque generalmente nosotros vemos el arte cuando ya está terminado, pero el proceso del artista, que a veces es tanto más interesante que el resultado final, de ese se habla muy poco. Por eso que es tan atractivo y tan interesante y tan importante para nosotros y para los que nos escuchan, tenerte y poder conversar contigo, con el artista, sobre su trabajo. Así que muchas gracias, y realmente lo consideramos un lujo y te lo agradecemos, te lo agradece la Universidad de Concepción, y yo como amiga también te agradezco que hayas aceptado la invitación, Emilio. Y me gustaría hacerte una pregunta. Claro. Que tiene que ver con justamente con esto de la presentación que haces de Archer Paradox, que es la paradoja del artista, perdón, del arquero, y que es con la que tú le das forma a todo tu trabajo, y que para mí genera una situación bien interesante en tu trabajo, que tiene que ver con la tensión. Porque la paradoja del arquero tiene que ver con esto que tú nos has explicado muy bien, el ejercicio del arquero que lanza la flecha, pero de manera muy asertiva. Pero sí. En el piano que tú nos presentas, que está lleno de flechas incrustadas, no hay certeza, sino todo lo contrario. Entonces, me parece que ahí tú comienzas a darle forma a la paradoja, y empieza a tensarse y a ponerse en movimiento este concepto que tú trabajas tan bien y que lo vas desarrollando a lo largo de todo tu trabajo, y que también te da pie para otras cosas, porque es un concepto muy interesante. Y me gustaría que pudieras, porque yo lo encuentro realmente genial que tú hayas podido generar ese nivel de tensión entre un elemento y otro, y al mismo tiempo ir hilvanando, urdiendo esta red de conceptos, pero hacia lugares distintos. Entonces, me gustaría que nos contaras cómo fue eso, si se dio de manera natural, si lo tenías ya pensado, o simplemente en el devenir de tu trabajo se dio. Ok, sí, muy bien. Lo que preguntas acerca hasta del término de Archer's Paradox, que para mí funciona en varios sentidos. Voy a explicar primero y brevemente el término paradoja del arquero,
Es un término técnico que se utiliza en arquería y que designa el momento preciso en que se suelta la flecha y que ésta al salir del arco genera un zigzag bastante amplio que no puede ser visto a simple vista. Se puede apreciar con cámaras lentas y se ve cómo la flecha genera un zigzag hasta llegar al objetivo. Para mí existe una posibilidad de analogía y de metáfora entre mi tránsito entre distintas disciplinas y para generar un cuerpo de obra amplio y ubicado en distintos medios. A la par, Archer's Paradox habla también de lo que mencionaba, ¿no? De la flecha como extensión de la voluntad. Hay otras partes muy interesantes de la arquería, como el momento de tensar, de respirar, el acto de la suelta, ¿no? Que es un acto de convicción. En esta extensión de la voluntad, la flecha ya no importa nada alrededor, deja de existir. En el caso de la acción del piano o en una competencia, deja de existir el público, el fondo, el tiempo, y existe únicamente, deja de existir el mismo arquero, ¿no? Y existe únicamente este lapso o este tiempo enrarecido, oblongado de la flecha cruzando el horizonte hasta llegar al objetivo. Para mí esos tiempos de vuelo de la flecha me permiten, aunque son muy breves, al momento de hacer la lectura de obra, me permiten contemplarlos como un tiempo de reflexión, de lectura. Eso sucede después de la acción. Es cuando le empiezo a otorgar valores equivalentes a los actos de la arquería con los actos de la investigación, de la práctica. Para mí, seleccionar la arquería es un acto de autenticidad. No busco una pieza novedosa o original, sino una pieza auténtica que provenga de algo esencial de mi ser, algo que me ha marcado, y en ese caso es la arquería. Funciona muy bien porque he pasado tantas horas realizando y compitiendo, no de manera profesional, pero en el campo de tiro, que se vuelve una especie de extensión del estudio, un tiempo de reflexión, un tiempo de pensamiento profundo. Y bueno, de alguna manera se convierte en la ventana y una posibilidad para expandir y generar estos nuevos brotes rizomáticos que siempre me han interesado y que siempre nos sorprenden con una pieza nueva, ya sea de pintura, ya sea de dibujo, de gráfica expandida. Siempre hay un momento en el que se rompe esta ficticia linealidad en el desarrollo de la producción del artista. Y es responsabilidad del artista llevar a cabo la lectura de la obra y reconocerla. A veces pasamos, no es inmediato y tiene que pasar un tiempo para poder reconocer que está sucediendo un nuevo brote. Creo que eso puede contestar un poco esta pregunta que me haces, Joana. Ok. Emilio, también, bueno, tenemos aquí una pregunta de Rodrigo Piracés para ti. Dice, ¿de qué modo vinculas tu obra al grupo Fluxus? Muy buena pregunta. Definitivo, yo creo que he tenido influencias a lo largo de mi carrera. Siempre se van sumando, algunas son temporales, otras son permanentes, pero ahora que mencionas Fluxus, bueno, definitivamente todo el movimiento, pensemos en John Cage y los conciertos de pianos preparados o las acciones performáticas por instrucciones, este juego
aparentemente sin sentido de algunas de las acciones del grupo Fluxus, pero también tengo influencias de la Bauhaus, de Laszlo Moholy-Nagy, en fin, de muchos artistas, ¿no? que van aportando, no solamente artistas visuales, sino literatos, arquitectos. Gordon Matta Clark es un referente para mí, ¿no? La anarquitectura, hablar de la ausencia, es algo o de la importancia y la relevancia del silencio como un elemento tan importante, ya sea en un cuadro o el silencio sonoro en la acción del piano. Es decir, las zonas de pausa y de silencio para mí son tan importantes como las zonas donde habitan elementos. Las reflexiones acerca de Fluxus, de John Cage y de muchos otros artistas, para mí siguen vigentes, siguen activas. Son una continuación de todo el conocimiento, de toda la memoria del ser humano. Para mí eso son las influencias, ¿no? La conciencia de recorrer los caminos trazados por una antropología viva. Gracias por la pregunta, Rodrigo. Ok, a mí me gustaría hacerte otra pregunta que tiene que ver con la forma cómo se dan los procesos creativos, un poco siguiendo esa línea. Porque en Chile en general el artista trabaja de manera muy solitaria, Emilio. Yo no sé cómo se dan las cosas allá, pero, o tengo una idea de cómo se dan allá, pero me gustaría que tú pudieras reflexionar también en torno a eso. Acá en Chile el artista está siempre muy solo y trabaja muy en su taller. Y la posibilidad de irnos vinculando es cada día menos. Casi yo diría que digno de un análisis sociológico de por qué se ha ido construyendo este tipo de sujeto tan individualista y hasta un poco deshumanizado, que yo creo que tiene que ver un poco con muchos otros temas sociales vinculados a muchos otros procesos de nuestro país a lo largo de nuestra historia. Porque hubo un periodo incluso que fue tan fuerte eso, que hubo un periodo en que por ahí por los 90 que los artistas se empezaron a unir en colectivo y eso potenció su trabajo y fue muy interesante para el desarrollo de nuevos lenguajes y de producir un arte un poco más colectivo. Sí. Pero hoy día volvimos nuevamente a eso y estamos muy solos todos trabajando. Yo no sé cómo se dan los procesos allá, o si tú nos pudieras contar si allá también se trabaja muy en solitario en el taller, o si tú tienes más vínculo con la gente y puedes dialogar sobre tu trabajo. Bueno, creo que hay una parte de la producción del artista que sucede como un acto de introspección, como un acto muy solitario, a veces muy egoísta. Podemos considerarnos el primer espectador, ¿no? A eso me refiero con egoísta, ¿no? En esta intimidad que a veces hasta la música apagamos para estar solos con la obra o con el proceso, pues yo creo que es necesario, ¿no? Hay una manera de encontrarse a uno mismo como artista en el trabajo. Y considero que el artista actualmente es un agente mucho más complejo, un agente cultural que no solamente se encarga de la producción. Considero, y esa es mi experiencia y lo que difundo a mis estudiantes de arte, que tenemos la capacidad y un poco la responsabilidad de desarrollar otros campos. Me refiero a la gestión de proyectos, a tal vez la investigación, la crítica, la generación de espacios independientes, que nos pondrá en contacto con otros actores que además de artistas serán coleccionistas, críticos, galeristas, museógrafos, iluminadores y gentes de otras disciplinas que generarán cruces. Eso es lo que me parece muy interesante, construir redes.
yo viví durante muchos años y me formé en la Ciudad de México y llevo 7 años en el estado de Yucatán, en Mérida, una ciudad que en los últimos años ha sido boyante y que tiene una efervescencia artística. Pero con mayor, eh, con mayor razón necesitamos construir estas redes cuando los presupuestos a la cultura disminuyen por la pandemia, por las crisis, por nuestra ubicación geográfica en Latinoamérica. Tenemos que encontrar otros medios para poder producir y poder generar industrias culturales, pensamiento, incluso comercialización o difusión de las piezas. Por eso me parece importante que algunos de los procesos de nosotros, los artistas, sean de forma abierta, no necesariamente colectiva. El proceso de creación puede ser totalmente ermitaña, pero los procesos de difusión, gestión, exhibición y las consecuencias que pueda tener la obra es también responsabilidad del artista. No podemos escondernos en esta antigua creencia de que el artista produce y habrá quien se encargue de hacer todo lo demás. Además, nos vuelve mucho más capaces, mucho más móviles, gestionar nuestros propios proyectos, tener injerencia en las decisiones de cómo se monta, a veces curatoriales, museográficas, de iluminación, dar los vistos buenos de los textos, en fin, hasta el manejo de medios cuando se hace una rueda de prensa, las declaraciones de los statements. Creo que esa es una formación, una responsabilidad que no siempre se enseña en la escuela y que es responsabilidad de los artistas irlo cultivando. Cada artista tendrá mayores facultades y tenemos que irlas reconociendo. Entre mis alumnos hay artistas que tienen capacidades desarrolladas como editores, como escritores, como investigadores, por supuesto como productores de obra, algunos como docentes. Algunos tienen 2 o 3 que habrá de irlos desarrollando. Eso es lo que a mí me ha permitido hacer contacto con agentes culturales que tienen algo que aportar a mi trabajo y a mi trayectoria, y esa es la razón por la cual afortunadamente estoy platicando contigo, Joana, en este momento. En algún momento se cruzaron nuestros caminos profesionales. Creo que primero vimos la obra de cada uno antes de poder conocernos y cruzar palabras. Y fue afortunado que coincidíamos más sin haber cruzado palabra cuando leí tus textos y tu manera de hacer lectura de las curadurías y las exposiciones que yo hacía, y después coincidir en un encuentro verbal, ¿no? Así fue. Así fue. Es. No sé si hay otra pregunta o puedo preguntarle algo yo más. ¿Tenemos alguna pregunta más? Alcanzamos a tener una pregunta más y una después tú. Y bueno, dice, ¿qué posición tienes frente al punto de vista de la crítica Avelina Lesper? Bueno, Avelina Lesper no me gusta, voy a ser muy breve porque podríamos hablar bastante. Es una crítica que ha tenido mucho éxito porque tiene una visión un poco tradicional del arte, pero reniega de todas las nuevas posibilidades que tiene el arte. El ser humano ha evolucionado, el pensamiento que generamos a partir del arte también evoluciona, nuestra forma el vocabulario para hablar del arte, las zonas, las áreas, los medios en los que puede influenciar y aportar el arte es expansivo, y me parece que una visión limitada contiene demasiado las posibilidades expansivas del arte, ¿no?
quedaría afuera de la visión de Avelina Lexper, Duchamp, Fluxus, John Cage y toda la serie de artistas, Gordon Matta Clark y bueno, no sé, yo creo que muchos artistas. Yo creo que hay que tener una mentalidad mucho más abierta. Lo único que podríamos agradecerle a Avelina Lexper es que ha puesto la palabra o la discusión del arte en más público, ¿no? Pero nada más. Ok. Joana, te dejo a ti con la pregunta final. Ya, Cierre bueno, tu vida. tú has hablado mucho has usado varias veces el concepto rizomático. Y a mí ese es un concepto que me parece muy interesante, sobre todo que uno lo saca del mundo de la biología y lo lleva a otras áreas, ¿no? Y el mundo de la literatura lo ha acogido mucho y en el mundo del arte también lo hemos tomado porque efectivamente da cuenta y es un buen concepto para decir esto de que el arte está vinculado con todo. Y hay muchos procesos ahí que se van entrelazando y entramando nuevas estructuras y, como tú dices, nuevas relaciones. Entonces, yo te pregunto, a partir de ese concepto, ¿siempre pensaste que el arte debía ser eso? Porque esto también, como tú lo dices, es un concepto muy contemporáneo de que el arte hoy día se vincula con todo. Y de hecho yo creo que ese es el valor del arte, justamente, que toca muchas aristas, llega a muchos lugares, tiene que ver con lo social, con lo político, con lo cultural, con lo antropológico, y también con todas las áreas de las disciplinas que abarca. ¿Pero tú lo pensaste siempre así o en el trabajo te fuiste dando cuenta que debía ser así? Exacto, Joana. No, mi formación de grabador y pintor y mi misión como editor de grabado era aparentemente muy tradicional, ¿no? Pero la múltiple posibilidad de artistas en mi taller de grabado y los cambios que sucedían de manera natural y que yo reconocía en mi trabajo, me obligaron a reconocer que esta expansión de los medios y del propio trabajo tenía una especie de vida propia, ¿no? Hay un término que me gusta asignar algunas piezas que les llamo obras bastardas. Es estas piezas que no se hermanan con todo lo antecedente. Es un salto en la producción, ¿no? Rompe la linealidad. Es un brote rizomático, ¿no? Para mí. Así fue el piano en este caso. Y cuando va pasando el tiempo voy identificando distintas piezas bastardas. Son tan bastardas que no pueden hermanarse entre ellas. Y al final eso me identifica y me define como artista, ¿no? Eso es lo que también inculco a mis estudiantes, que permitan la exploración en nuevos territorios. Nos va a llevar a reconocernos en otras formas, en otras manifestaciones. Y bueno, la pandemia no nos ha permitido acceso al taller de grabado, pero ha generado en un diálogo virtual la exploración de parte de los estudiantes bajo mi tutela en otros medios, ¿no? Es decir, arte sonoro, video, performance, fotografía, gráfica con cuchara casera, en fin, un verdadero tránsito y transversalidad de medios. De ahí la importancia de esta noción de dejar crecer en la mente la noción de la posibilidad rizomática. Ok. Esther, te dejo a ti entonces porque parece que ya no podemos seguir haciendo preguntas. Bueno, voy a hacer la última pregunta. Yo también aquí dice, ante todo agradece la presencia del destacado artista y desear a la UDEC Campus Los Ángeles un bonito tránsito en su galería. Preguntar, ¿qué visión tiene el artista de la producción artística o de los artistas en Chile? Eso le gustaría saber a Cecilia Guevara. Gracias. Tuve oportunidad de exponer en Chile hace muchos años una exposición individual en Santiago y de dar una plática a un grupo de estudiantes. Creo que estuve muy poco tiempo en Santiago,
pero percibí una ciudad que a mí me gusta mucho, la manera en que se organiza la ciudad. Respeto mucho la forma o el contexto de cada lugar. Creo que esto puede ser interesante como para generar un vínculo con México y sobre todo un puente, ¿no? Esto que hablábamos hace rato. En este momento no tengo conocimiento de la escena artística chilena y creo que sería un buen pretexto que establezcamos un puente México-Chile para generar no solamente esta comunicación virtual, sino futuros proyectos de intercambio de exposiciones. Y estoy pensando en nuestra condición post-pandemia, cuando pueda ser presencial, y que podría ser un tubo de obra en papel, un rollo de obra hacia ustedes, y ustedes un intercambio de obra hacia México. Y si les parece bien, podríamos generar una inauguración simultánea. Pero en el camino podríamos vincularnos y conocernos grupos de artistas y las propuestas que están trabajando. Lo tendremos muy presente, Emilio, no tengas la menor duda que vamos a tomar estas palabras y las vamos a hacer nuestras también para un futuro post-pandémico. Sí, perfecto. Bueno, quiero agradecer primero que todo a Emilio, también la participación de Joana el día de hoy. Agradecerles la oportunidad de poder conversar, conocer al artista, conocer la paradoja del arquero y todo lo que conlleva el arte y la puesta en escena del arte, la instalación específicamente. Y vamos a dejar para finalizar el día de hoy a Rodrigo Piraces. Él es director de la Unidad de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción y va a dar algún saludo a todos los presentes y, bueno, comentar un poco acerca de la actividad del día de hoy. Rodrigo, ahí te esperamos. Muchas gracias, Esther. Gracias, Emilio, por esta interesante conversación. Gracias, Joana, también por tus atinadas preguntas. Y bueno, primero que nada quiero felicitarte, Esther, a todo el Campus Los Ángeles también por esta excelente iniciativa. También con un invitado de tanto lujo, digamos, como Emilio, que nos ha paseado, digamos, por la historia del arte contemporáneo, de momentos muy apasionantes también, que yo coincido mucho. Cuando veía tu obra, Emilio, me recordaba de una exposición que hubo de Fluxus justamente en Santiago, ¿no? Y veíamos esas obras de estos pianos del grupo Fluxus, que fue un movimiento artístico tan importante, ¿no?, en el mundo, ¿no? Y que ha dado y sigue dando tanto que hablar. Tanto así que todavía seguimos hablando de Marcel Duchamp y ya han pasado más de 100 años desde su primer Ready-Made, ¿no? Entonces ahí hay inflexiones que me hacían necesario preguntarte también por la posición del comentario de Abelina Lesper, que también es una persona muy polémica, ¿no? Pero tenía que preguntártelo porque era como ponerle un poco de sal condimento a la conversación. Claro. Muchas gracias, Rodrigo, Esther, Joana, por la invitación. A mí estos vínculos me gustan mucho. Ojalá que podamos construir un puente permanente. Gracias a que conocí a Joana es que tenemos esta oportunidad, pero con todo gusto me dará, pienso en las posibilidades que tenemos enfrente y en las capacidades que hemos desarrollado post-apocalípticas, post-pandemia, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, tal vez los cruces, la misión de la docencia de la universidad con la universidad en donde yo doy clase, en la Escuela Superior de Artes de Yucatán, también nos permite en algún momento establecer intercambios académicos entre docentes o entre estudiantes, por supuesto. Eso es una posibilidad que después habrá que trabajar con quienes sean los indicados para ello, pero siempre me gusta generar estas posibilidades, ¿no?, a partir de nuestros encuentros. Bueno, Emilio, te cuento que nosotros tenemos un vínculo muy profundo con México, muy cercano. Nuestra Casa del Arte se llama José Clemente Orozco y tenemos un gran mural de González Camarena, y de hecho el grito en México, muchas veces viene el embajador, viaja de Santiago a hacerlo
a la Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Así que nos sentimos muy, muy hermanados con nuestros amigos mexicanos y hay un lazo fraterno. Bueno, quiero solamente saludar, Esther, darte las gracias de darme este espacio para poder agradecer a nombre de la Dirección de Extensión de la Universidad de Concepción, felicitar a Emilio, felicitar a Esther, a Cristian también, que también está detrás de esto, y a Joana por este gran aporte. Muchas gracias. Rodrigo también por participar el día de hoy. Bueno, y para finalizar, la extensión de la Universidad de Concepción Campus Los Ángeles, les agradecemos enormemente su presencia en esta actividad. Bueno, les saludamos afectuosamente y esperamos que nos sigan acompañando en las actividades que tiene el campus preparado para ustedes. Recuerden que pueden visitar nuestra página web losangeles.udec.cl, donde ustedes podrán encontrar la galería de Emilio Said, ya disponible para ustedes, y también visitar nuestro Facebook, UDEC Campus Los Ángeles, para poder ir conociendo todas las actividades que tenemos preparadas durante este año. Una vez más, agradecer su presencia y que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, chao. Igualmente, Joana, Esther, Rodrigo. Saludos y a todos. Chao, Emilio. A todas. Estén muy bien. Un gusto. Gracias a todos por participar. Chao, María. Chao, Emilio. Ustedes, que todos estén muy bien. Chao, chao. Gracias a todos. Chao. Hasta luego. Chao. Gracias.